Este es su informe de noticias del jueves 1 de julio. Otros 364,000 estadounidenses presentaron nuevas solicitudes de desempleo la semana pasada. El Seguro por Discapacidad del Seguro Social, SSDI, y COVID-19, cómo solicitar los beneficios por discapacidad ahora. El aumento repentino de las jubilaciones anticipadas expone las desigualdades entre los baby boomers. Trump, en viaje fronterizo con el Partido Republicano ayer miércoles, critica el estado enfermo de la frontera entre los Estados Unidos y México. La Cámara de Representantes vota para crear un comité selecto para investigar la insurrección del 6 de enero y Pelosi nombra a la republicana Liz Cheney para servir en el comité selecto del 6 de enero, hoy jueves. Y por último, les traemos nueva información sobre el estado del cuarto cheque de estímulo y pagos mensuales. Estas son las noticias de hoy y empezamos ahora. Las nuevas solicitudes semanales por desempleo cayeron por debajo del nivel de 400,000 por primera vez en 3 semanas, reanudando las mejoras después de un breve aumento en las solicitudes iniciales. El Departamento de Trabajo publicó hoy jueves su informe semanal sobre nuevas solicitudes de desempleo. Las solicitudes iniciales de desempleo la semana pasada fueron de 364,000 nuevas solicitudes. Las reclamaciones continuas para la semana que terminó el 19 de junio fueron de 3.4 millones. Con 364,000, las nuevas solicitudes alcanzaron el nivel más bajo desde marzo del 2020. Antes del informe del jueves, las solicitudes iniciales por desempleo se habían estancado en las últimas semanas, manteniéndose por encima del nivel de 400,000, incluso cuando los empleadores de toda la economía luchan por cubrir puestos vacantes. Hasta el 26 de junio, alrededor de 20 estados habían cortado parcialmente o totalmente los beneficios por desempleo aumentados establecidos al comienzo de la pandemia. Algunos funcionarios estatales han argumentado que la eliminación, que se produce meses antes de la fecha de vencimiento nacional oficial a principios de septiembre, ayudaría a incentivar a los trabajadores a reincorporarse a la fuerza laboral, especialmente cuando los empleadores de todas las industrias en los Estados Unidos mencionan la escasez de mano de obra. En otras noticias, aún se están descubriendo los efectos a largo plazo de COVID-19. Si está pensando en solicitar los beneficios por discapacidad del Seguro Social, SSDI, aquí hay algunas cosas que debes saber sobre el proceso y cómo COVID-19 lo ha hecho más desafiante. A diferencia del seguro de discapacidad privado, SSDI es un programa federal que asegura a más de 156 millones de trabajadores estadounidenses en caso de una discapacidad grave a largo plazo que les impida trabajar 12 meses o más. Este seguro lo pagan los trabajadores y empleadores a través de los impuestos sobre la nómina. Y el programa es administrado por la Administración del Seguro Social. Cuando presente un reclamo de SSDI, asegúrese de brindarle a su médico toda la información que pueda. Esto puede ayudar con la documentación de su discapacidad en sus registros médicos. Si se siente cómodo programando una cita en persona, lo cual es la mejor opción, el número para llamar es 1-800-772-1213, 1-800-772-1213. Los representantes de discapacidades son una gran fuente de información sobre el tema, pero también investiguen por su cuenta.
particularmente en lo que respecta a cómo puede mejorar sus expectativas a través del apoyo médico y la documentación de los efectos de su discapacidad. Este tipo de información es crucial para un reclamo por discapacidad, ya que su condición médica esté relacionada con COVID-19 o no. Solicitar SSDI puede ser un proceso largo y complicado, pero los beneficios que puede ofrecer valen la pena. Sin duda, la pandemia ha agregado nuevos obstáculos para los reclamantes, pero no son insuperables. Mantener registros actualizados de sus afecciones o síntomas médicos, mantenerse informados sobre la clasificación de transportistas a larga distancia COVID-19 y trabajar con un representante de discapacidades son pasos simples e inmediatos que puede tomar para ayudar en el proceso de solicitar SSDI, protegiendo tanto sus ingresos como su futuro. En otras noticias, el aumento de las jubilaciones anticipadas provocado por la pandemia está aumentando la desigualdad entre los baby boomers en los Estados Unidos. Y es más probable que los trabajadores mayores sin un título universitario o de certificación laboral se vean obligados a salir del mercado laboral prematuramente. La crisis de salud de COVID-19 está creando dos clases de jubilados anticipados. En primer lugar, las personas que tienen inversiones están aprovechando el aumento sin precedentes de las acciones y el valor de las viviendas para disfrutar de sus años de plata. Y en segundo lugar, los trabajadores mal pagados, sin muchos ahorros para la jubilación, que se vieron obligados a dejar sus trabajos con pocas perspectivas de encontrar un empleo nuevamente. Jubilarse antes de la plena edad de jubilación o FRA resultará en una reducción de sus beneficios del seguro social hasta en un 30%. Los pocos años antes de los 65 son cruciales para prepararse para la jubilación y las salidas no planificadas pueden llevar a cabo una movilidad descendente e incluso a la pobreza de estos trabajadores. Los trabajadores de 55 a 64 años sin título universitario se jubilaron a un ritmo un 17% más rápido durante la pandemia, mientras que la jubilación para ese grupo de edad con educación universitaria se redujo solo en un 4%. En otras noticias, el expresidente Donald Trump criticó ayer miércoles al presidente Joe Biden y a su administración por detener la construcción del muro fronterizo y alejarse de algunas de sus políticas de inmigración más estrictas, que según Trump es la razón por la que la patrulla fronteriza informa un número récord de encuentros con migrantes a lo largo de la frontera sur. La gira fronteriza de Trump se produce cuando los funcionarios federales continúan publicando un número récord de encuentros con migrantes que cruzan la frontera. Trump dijo durante una mesa redonda con líderes del estado de Texas y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que tenemos un país enfermos en muchas maneras. Está enfermo en las elecciones y está enfermo en la frontera. Y si no hay buenas elecciones y no tienes una frontera fuerte, no tienes un país. Trump estuvo acompañado por varios de sus exfuncionarios de la administración que se enfocaron en inmigración. Trump hizo el viaje con la intención de retrasar las diferencias entre sus propias políticas que restringían la inmigración legal e ilegal y las de la administración Biden. En otras noticias, la Cámara de Representantes votó ayer miércoles para crear un nuevo comité selecto que investigará el ataque mortal del 6 de enero contra el Capitolio de los Estados Unidos, en una votación que coincide principalmente con las líneas partidistas que señala la lucha política que se avecina sobre el examen de la insurrección por parte del panel.
La Cámara de Representantes votó ayer 222 sí a 190 no para crear formalmente el panel selecto. Solo 2 republicanos se unieron a los demócratas para apoyar su formación, los representantes Liz Cheney de Wyoming y Adam Kinzinger de Illinois. Antes de la votación, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, dijo en la sala que estaba desconsolada que el Congreso no podía establecer una comisión bipartidista. Pelosi agregó que todavía tenía esperanzas de que se pudiera crear una comisión bipartidista en el futuro, pero que el Congreso tenía que seguir adelante con el comité selecto. Pelosi también dijo que tenemos el deber con la Constitución y con el pueblo estadounidense de encontrar la verdad del 6 de enero y asegurar que tal ataque a nuestra democracia nunca vuelva a ocurrir. El panel selecto estará compuesto por 8 miembros seleccionados por Pelosi y 5 elegidos por el líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, republicano de California. Y por último, antes de que el Congreso cierre completamente por su largo receso del 4 de julio, los legisladores se están enfocando en las propuestas multitrillonarias del presidente Joe Biden para financiar proyectos de infraestructura y ayudar a las familias. Los demócratas que controlan el Congreso ahora esperan aprobar una versión reforzada de su plan familiar del presidente mediante una maniobra presupuestaria que acelera, que llevaría el paquete a la meta, incluso sin ningún voto republicano. Los partidarios de una cuarta ronda de cheques de estímulo ven una oportunidad para brindar un alivio más de dinero. Docenas de legisladores influyentes se están movilizando para obtener pagos adicionales para los millones de estadounidenses que todavía necesitan ayuda para poner comida en sus mesas, cubrir facturas esenciales y pagar deudas. Biden se ha mantenido alejado de abordar el tema de un cuarto cheque de estímulo directamente, pero cuando recientemente se le preguntó a su portavoz si el presidente apoyaba otra ronda de pagos directos, un cuarto cheque de estímulo o cheques mensuales, ella dijo que estaba abierto a propuestas. Por ahora, la Casa Blanca y los demócratas del Congreso están poniendo el foco en otros tipos de cheques de estímulo que ya están en proceso. Bajo una expansión temporal del crédito tributario por hijos, muchas familias estadounidenses recibirán cheques mensuales de hasta $300 por niño durante 6 meses a partir de mediados de este mes. Bueno, eso es todo lo que les tenemos por ahora. Espero que les haya gustado el contenido. No se olviden de darle like, no se olviden de suscribirse. Gracias por llegar a mi canal y hasta pronto.